Hola, Londra. Ahí estamos grabando. Así que buen día a los que llegaron recién. Ailén, buenos días. Olis, 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 oli. ¿Cómo están? Ahora vemos un poquito más. Aquí echo de menos algunos que llegan, no han llegado. Cristóbal Urrutia. Hola, Cristóbal. Ahí quedan calladitos los perritos. Un ratito nada más. Guillos, miren, lo que le estaba diciendo hace unos segundos atrás. Gretel, el Tomás ya está sin su... A permitirle decir que se cambie de cuenta. Está con otra cuenta. Tomás, Tomás. ¿Está el Tomás o no? Hola, Tomás. Tomás Torres. Ingresaste con otra cuenta, no con la institucional. Porfa, para que te cambies. Tomás, cámbiese de cuenta porque no está la institucional. Hola, Tommy. Ahí se fue. Había encendido la cámara en vez de irse. Chiquillo, lo que le estaba comentando a los demás es que hoy día debería haberle tenido sus notitas listas y no se las tengo. Me hago un mea culpa. Sin embargo, hoy día las voy a revisar y voy a hacer el reporte. No al correo directamente, sino que dentro de la misma evaluación. Entonces, les va a llegar a sus correos dentro de la tarde el puntaje obtenido, ¿ya? Solo el puntaje obtenido de la parte de conocimientos y de la metacognición, que es la prueba, ¿cierto? Que hicieron hace un par de semanas atrás, y la autoevaluación también el puntaje, ¿ya? Y después yo eso lo tengo que traducir a nota, y ese reporte de la nota se los voy a enviar a sus correos, pero ese reporte al correo con la nota y todo lo demás yo creo que va a ser mañana, jueves, hoy día no. Hoy día solamente lo voy a enviar como en el formulario. Yo una vez que revise la parte que tiene metacognición, donde ustedes escribieron con sus palabritas y todo eso, yo ahí tengo que ponerle el puntaje manualmente. Por lo tanto, en esa parte, chiquillos, va a estar en una parte de los comentarios, vaya a ponerle alguna observación. Ya, por ejemplo, si tuvo el puntaje completo porque su respuesta estuvo buena, le voy a poner muy bien. Si no estuvo completa, por lo tanto hay menos puntaje del total de esa pregunta, yo le voy a poner esa observación, le voy a decir, le faltó esto, está bien su respuesta, pero o no, está mala su respuesta, y ahí le voy a dar a cada uno la indicación, por eso que me voy a demorar un poquitito en hacer el otro reporte, ¿ya? Porque tengo que ir prueba a prueba, pregunta por pregunta, haciéndole un comentario en su evaluación, ¿ya? Entonces me voy a demorar un poquitín, pero mi compromiso es que hoy día, sí, lo voy a hacer, ¿ya? Así que mañana les tengo la nota. A más tardar, mañana. No puedo pasarme de mañana. Hola, Lynn. ¿Cómo están? Olis, olis. Espero que estén muy bien. Ya. Demos inicio. La Lynn no me saludó. La Lynn, salúdeme. El Tomás tampoco me saludó. A la Gretel no le saludé. Hola, Gretel. Ahí, Hola, profe. ahí sí. Ahí me habló la... Ahí, muy bien. Entonces, hoy día vamos a dar inicio a nuestra clase. Necesito que estén con su cuadernito, tomen nota. Hoy día tienen que tomar nota y poner atención. El problema es que de poner nota, de escribir y poner atención, es que de repente ahí es donde se despistan y el, se les va la atención, ¿ya? Entonces voy a tratar de parar a cada rato para que no se me distraigan mucho. Ahí está el Tomás que me saludó muy bien y la Lynn tiene problemas con el micrófono, no hay problema. Usando el chat no hay problema. Ya, tengo una presentación para la clase de hoy, pero antes de eso les voy a mostrar su.
el plan de trabajo de esta semana, ¿ya? Entonces, ¿alguien me habló? Ah, ya. No hay problema, Tommy. Tomás, no hay problema con el micrófono. Lo importante es que cualquier cosa en el chat me puede hablar, ¿ya? Así que aquellos que no puedan usar su micrófono, no hay problema, pero sí contesten mediante el chat. Nuestra clase de esta semana es registrar en el cuaderno. La idea es tomar nota y registrar algunas definiciones que vamos a ver hoy día en la clase. ¿Qué definición o qué concepto vamos a trabajar hoy día? La probabilidad condicionada, y en las páginas 20 y 21 aparecen actividades propuestas con este cálculo de probabilidad. Si bien ustedes tienen una base de cálculos de probabilidades aplicando la regla de Laplace, acá la probabilidad condicionada es algo adicional, ¿cierto? Y ahí lo vamos a entender por qué se llama así y cómo se calcula. Hay una fórmula en que se aplica, pero también, más que aplicar la fórmula, hay que entender el concepto y qué cosas nos están preguntando. Ya hay que entender por qué se llama condicionada y qué es lo que... y cuando una vez que partamos con la presentación, vamos a recordar qué significa la regla de Laplace, qué significan esos conceptos previos que nosotros debemos manejar. Y para esta semana, yo les pido que entreguen la actividad 3 de la página 21, que ojalá hoy día logremos hacerla. Mi plan de clase de hoy es analizar la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, la 1 y la 2 resolverla, y la 3 tratar de que ustedes la resuelvan solitos dentro de la clase, ¿ya? Y ir ayudándoles, obviamente, o viéndola juntos. Entonces, si hoy día la terminamos, maravilloso, porque ustedes solamente tendrían que entregar lo que está hecho en clase, ¿ya? Para la casa le puse leer y reforzar el concepto, ¿cierto? Y realizar las actividades 3 y 4. La 3 se envía, la 4 hacerla, pero no es necesario enviarla, ¿ya? Analizarla. Entonces, si tienen dificultades la próxima semana, por ejemplo, con entender la 4, porque esa yo no la voy a tocar hoy día, vamos a ver hasta la 3. Si en la 4 no pudieron hacerla, la vemos en la clase, ¿ya? No olvidar el acompañamiento pedagógico que se hace semana a semana, los días miércoles, es decir, hoy día, de 15:15 a 16 horas. Si alguien va a estar en el acompañamiento pedagógico de esta tarde, me avisa, por favor, porque tengo una entrevista que hacer a un estudiante y voy a ocupar dentro de este horario un poquito. No, yo creo que a las 3 voy a hacer la entrevista, porque si me llegara a demorar, chiquillos, yo a las 3 tengo la entrevista, pero si me llegara a demorar, porque empieza a las 15:15, me avisan, me hablan por interno, por el WhatsApp, no hay problema, y yo los atiendo antes de las 4, obviamente. Podría ser a las 3:30. Entonces, no hay problema, yo los puedo atender, pero puede que me demore 15 minutitos, 10 minutitos. ¿Ya? Eso. ¿Quedó claro lo que hay que hacer esta semana? Que se entrega solamente la actividad 3. Entonces, si les comparto, ¿qué página era la 20? Si les comparto la página de trabajo, ustedes cada uno tiene su libro. Si no lo tienes en físico, lo deben tener digital. Y en la página del ministerio lo pueden tener. Entonces, tenemos esta. En la lección 2 está el objetivo de nuestra clase. Después la presentación va a estar escrita, así que de ahí la registran. La actividad 1, esa es la que vamos a analizar, vamos a resolver juntos. La actividad 2, que es esta. Y la actividad 2 continúa aquí en la otra página con las preguntas que hay que responder acá. Algunos conceptos. Recuerden que siempre en el texto aparecen estos recuadros amarillos donde aparecen conceptos. Conceptos que tienen que estar registrados en su cuaderno después. Y la actividad 3 la vamos a leer en conjunto, pero ustedes van a intentar
realizarlo, ¿ya? Esta es nuestra meta, hacer esas 3 actividades. Partimos entonces. ¿Llegó alguien más y no me di cuenta? ¿Llegó alguien más y no me di cuenta? ¿Cristóbal o no? Habemos 21, si hay alguien más. El Cristóbal Hermanda, que no lo había visto. Hola Cristóbal, buen día. Buen día. Entonces, ahora sí, tomen nota. Tomen nota. Ahí, no, ahí me contestó. Y van a ir registrando algunas cosas importantes de la clase de hoy. ¿Ya? Lo primero es que vamos a comenzar con la lección número 2. A pesar de que ustedes hicieron la prueba de la unidad, ¿cierto? 1, pero es de la parte de la lección 1. Y esa parte de la lección era estadística, ¿ya? Medidas de dispersión. Con respecto a las medidas de dispersión, ¿cierto? Es análisis de datos. A eso se refiere. Y la lección número 2 es cálculo de probabilidades dentro del mismo eje o la misma unidad de datos y azar. Sin embargo, en este caso, vamos a calcular probabilidades. Necesito que registren en su cuaderno el título de la lección y el objetivo de nuestra clase de hoy. Este objetivo la vamos a trabajar en 2 clases, ¿ok? Vamos a ver probabilidad condicionada y cálculo total de probabilidades. Yo creo que vamos a tomar 2 temitas. Cálculo de probabilidades condicionadas y probabilidades totales, que se llaman. ¿Ya? Así que anoten ahí. Mientras anotan, voy a buscar mi carpeta, la dejé en otro lado. Espérenme, voy a buscar mi carpeta porque necesito revisar algo. Vengo al tiro. Listo, listo. Ya. Necesito, ya anotaron, ¿verdad? Necesito saber si en este grupo está el Joaquín Espinosa. ¿Está el Joaquín? ¿Está Joaco? No está el Joaquín. Tengo las 2 Javieras y no tengo el Aquí Joaquín. estoy. Ahí abajo, mira, busqué la J y tengo a la Javiera y a la otra Javiera juntas. Joaquín, hola. Y el Lucas Orellana. Lucas Orellana. Estas Luquillas. Luca. Chiquillos, lo que les quería preguntar al Joaquín, al Lucas Orellana y a la Javiera Toro, que me escribió el fin de semana, me escribió la Javiera, sobre la autoevaluación. El Lucas Orellana no está. El Joaquín, tú me debes la autoevaluación, ¿verdad? ¿En cuál? Autoevaluación, aquí en matemáticas. ¿Hiciste la autoevaluación el miércoles pasado? Te tengo marcado en verde, por eso es que te pregunto. Ah, no. No la hiciste, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No estuviste la semana pasada? Acuérdate que después de la prueba, al otro día, a la clase siguiente, yo aplico la autoevaluación. Entonces te tengo pendiente con eso. Necesito que lo respondas hoy día en la tarde. Bueno, Ya. Y me digas por qué no estuviste ese día. ¿Qué más? La Javiera Toro tampoco, ¿verdad, Javiera? Javi. Javi. Dígame.
Ahí está. Javiera, hoy día en la tarde, a las 3:30, chiquillos. Joaquín y Javiera, a las 3:30. Ya, ¿Vale? Con el sí. link, el de la asesoría. El link está en el plan de trabajo, aparece ahí un vínculo. Con ese vínculo. Ahí se conectan a las 3:30, no a las 3:15 como dice ella, a las 3:30, y yo les comparto la autoevaluación para que la respondan, ¿ya? La Javiera me justificó su inasistencia, falta que el Joaquín me diga por qué no estuvo presente, ¿ya? Y el Lucas Orellana, que no está, así que Lucas perdió nomás. Tiene que justificar su inasistencia, ¿ya? Eso, esa tenía mi duda. Entonces, por eso es que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profesora. Bien. Entonces, como ya notaron la lección número 2, que es toma de decisiones, chiquillos, siempre tomen en cuenta el nombre de la lección, porque el nombre de la lección en particular es como el fundamento de por qué nosotros estamos estudiando probabilidades. Es para qué nos sirve estudiar probabilidades. Lo mismo cuando estudiamos las medidas de dispersión, nuestra lección y nuestro objetivo es fundamental en comprender la utilidad que tiene. Entonces, cuando en una metacognición les pregunto, ¿por qué es importante aprender a calcular probabilidades condicionadas? Ah, porque no sé, nos sirve para, no sé, ustedes pueden decirme un fundamento más matemático, así como que es importante el valor, no sé qué cosa. Sin embargo, lo que nosotros estamos estudiando, en este caso en estadística y probabilidades, es para llegar a tomar decisiones, ¿cierto? Conscientes o fundamentadas frente a alguna situación. Entonces, el objetivo dice comprender el concepto, obviamente, pero aplicarlo en la toma de decisiones. Es decir, en un momento dado, yo voy a tomar una decisión frente a una situación en particular cuando yo apliqué probabilidades o cuando calculé medidas de dispersión, la misma idea. Entonces, ¿por qué lo hice? No porque me lo pidieron nomás, porque en algún momento en ese problema, en una situación especial, yo tuve que hacer ese cálculo de probabilidades, pero para tomar una decisión, no por tener un dato más en la vida. No decir, no, eh, salió esta probabilidad, pero esa probabilidad en algún momento me va a permitir razonar, ¿cierto? Tener un razonamiento más lógico, matemático, en la cual yo digo, no, es mejor, ¿me arriesgo a hacer este negocio o no me arriesgo a hacer este negocio? ¿Será bueno o no será bueno? Sí, pero ¿por qué? Por esto y esto otro, porque hice algunos cálculos, apliqué la probabilidad, por decir algo, o digo, no, definitivamente no me conviene invertir porque por esta situación yo tomo conciencia, voy a decidir algo con fundamentos, no porque así yo creo, no, porque yo tengo un fundamento. Ese es el objetivo de esta lección, ¿ya? Y de ahí la importancia. Por lo tanto, ojo, en una pregunta metacognitiva, tengan claridad el nombre de la lección y el objetivo de nuestras clases. Este objetivo, como les decía, se va a repetir a lo largo de todas las clases y yo se los voy a ir recordando, obviamente. ¿Ok? Eso. Dentro de nuestra lección, en el mismo texto escolar, aparecen estas preguntas que son importantes recordar porque tienen que ver con nuestros conocimientos previos. ¿Ya? Antes de ir de lleno con la probabilidad condicionada, es tener claridad frente a estas preguntas que están aquí. Dice, ¿qué entendemos por un experimento aleatorio? Piensen, yo sé que es muy temprano, que cuesta a veces concentrarse, pero ¿a qué nos referimos con un experimento aleatorio? Piensen unos 30 segundos, y mencionen o piensen también en algunos ejemplos que tienen que ver con experimentos aleatorios. ¿Qué significa lo aleatorio? ¿Alguien me puede... ¿Tiene una idea de cuáles son los experimentos aleatorios y me podría mencionar algún ejemplo?
Por el chat pueden participar. Y fíjense que la siguiente pregunta, la vamos a tomar inmediatamente, dice, ¿cómo se define la regla de Laplace? Creo que, ¿se acuerdan que la semana pasada respondimos un Kahoot donde aparecían cálculos de probabilidades y dentro de ese cálculo de probabilidades aparecía cuál es la definición para calcular probabilidades? Eso tiene que ver con Laplace, ¿ya? ¿Qué definición, no, qué condición deben cumplir los sucesos elementales para poder aplicar esta regla de Laplace? Es decir, ¿qué, qué requisitos tienen estos sucesos para poder aplicar la regla de Laplace, que es en el fondo calcular las probabilidades? ¿Quién me puede dar una respuesta o dar algún ejemplo de un experimento aleatorio? Por aquí vamos a leer. Ya, José nos dice algún ejercicio realizado de una forma espontánea, hace como pregunta, que pueden dar un resultado aleatorio. Un ejemplo, no lo sé. Piensen en el juego que hicimos de Kahoot, cuando les pedí calcular probabilidades. ¿Eso tiene que ver con aleatorio o no? Ese cálculo que hicimos en algún momento cuando les preguntaba algún experimento especial, tirar un dado, por ejemplo, bien. Al tirar un dado, eso es un experimento aleatorio. ¿Por qué es un experimento aleatorio? Porque yo no sé lo que va a resultar. Eso significa aleatorio. Y tiene la misma posibilidad si el dado o la moneda no está cargada, ¿verdad? Bien, Jair, si la moneda no está cargada o si el dado no está cargado, significa que yo no tengo la certeza de qué resultado voy a obtener. Del dado podría obtener del 1 al 6. No tengo la certeza, voy a tirar un dado, va a salir un resultado, lo tiro de nuevo, sale otro resultado, aleatoriamente. Y lo mismo que la moneda. Esos son experimentos aleatorios. Tenemos dos. Y en la presentación dice 3. ¿Cuál otro podría ser? ¿Qué otro podría ser? Ah. Tirar un dado, tirar una moneda. Hay otros parecidos a eso. Aparte del dado y la moneda. ¿Alguien más no puso nada? No. Dentro de los ejercicios que estaban en el Kahoot estaba si alguien lanzaba como el disco dentro del Discord, ¿cómo se llama eso? Los sorteos también puede ser un sorteo, sacar una bolita, ¿cierto? Dentro de una caja, ¿cierto? De varias bolitas. Puedo sacar una bolita cualquiera, siempre que pese lo mismo, que tenga la misma probabilidad de sacar. Sacar un papel con un número que esté revuelto en hartos papeles dentro de una caja, exactamente. Siempre y cuando estos papelitos tengan el mismo tamaño. Lo mismo que las bolitas, por ejemplo, que voy a sacar bolitas numeradas, o si tienen letras estas bolitas. La idea es que para que sea aleatorio, tienen que estar como ellas, estos elementos tienen que tener la misma posibilidad de ser sacados. Si tengo una bolita más grande y otra más chica, está en desequilibrio, entonces lo más probable es que tome la más grande, la que primero obtenga. Lo mismo con los papeles. Cuando de repente en el curso uno hacía elecciones así, o votaciones de algo y le pedía un papelito, lo ideal es que todos los papelitos fueran doblados, chicos, para que todos tuvieran la misma posibilidad de salir. Muy bien, excelente. En la pizarrita mía, en mi pizarra, puse ¿cómo se define la regla de Laplace? Yo puse el título, regla de Laplace. ¿Cuál es la regla de Laplace en el fondo? Más que la definición. En el fondo, el tener claridad en la regla de Laplace es la definición, pero no me interesa como conceptos eh, eh, con palabras, sino que quiero saber a qué se refiere. ¿Cuál es la regla de Laplace? ¿Qué me puede recordar? La ruleta, esa es la que yo decía, de ahí puso delante la ruleta, exactamente. Cuando yo lanzo la ruleta, ¿cierto? O cuando tiro al blanco, sí, también. ¿Cuál es la regla de Laplace? La regla de Laplace la usamos para calcular probabilidades. ¿Quién se acuerda cómo es la forma de calcular la probabilidad de un suceso? Por ejemplo. ¿Cómo se definía?
tenía que ver con los casos favorables o casos totales. ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculamos una probabilidad? Si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un número par? ¿O cuál es la probabilidad de que salga el 2? ¿Cómo hago ese cálculo de probabilidad? Aquí yo aplico la regla de Laplace en ese tipo de problemas. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Que salga el 1, por ejemplo, al tirar un dado. Usted a lo mejor me va a decir la respuesta, pero en el fondo, ¿cómo calculé eso? Ahí yo estoy aplicando la regla de Laplace. ¿Qué me puede decir cuál es la probabilidad de que salga el 1 si yo lanzo un dado? ¿Quién se acuerda? Un sexto, dice Marcelo, José Marcelo Cortés. ¿Qué más dice un sexto? ¿O alguien dice otro valor? Un sexto. También dice alguien. ¿Y por qué un sexto? ¿Qué significa el 1? ¿Y qué significa el 6? Aquí tengo mi calculadora, mi fracción. ¿Qué significa el 1 que está arriba y el 6 que está abajo? Eventos favorables y eventos totales. Bien, exactamente. En algunos casos dice casos favorables o casos totales, eventos o experimentos. Cualquiera de esas situaciones es lo correcto, ¿ya? Entonces, los casos favorables, en este caso de favorables, casos totales. En el caso del dado, lo que hicimos fue, casos favorables. Lo favorable es cuál es la probabilidad de que salga el 1. Y del dado hay solo un 1, por lo tanto ahí tengo un caso favorable. Uno de cuántos casos posibles o casos totales, de 6 casos totales o 6 casos posibles. Yo cuando lanzo el dado tengo que tener claridad en mi espacio muestral, cuáles son todos los casos posibles que tengo de obtener. Tengo desde el 1 hasta el 6, por lo tanto tengo 6 números posibles al lanzar este dado. Y ahí se refiere con casos totales. Mi espacio muestral es que está abajo, o los casos posibles que puedo obtener. Y acá es lo que me preguntaron. Si yo quiero saber si es que me va a salir el 1 o el 2 o el par, tengo que ver cuántos casos favorables tengo con esa condición que me dice el problema. Exactamente, Ali. Muy bien. Ya, recordando eso, hicieron muy bien. El resto está bien también. Mire que necesito que todos vayan opinando. Si tienen alguna, si no entendieron o si olvidaron, me avisan. Y si lo van recordando perfectamente, estamos muy bien. Ya, esa es la regla de Laplace en el fondo. Cuando uno hace ese cálculo de probabilidades, aplicar la regla de Laplace. Sin embargo, yo aquí puse otra pregunta. Dice, ¿qué condición debe cumplir los sucesos para poder aplicar esta regla? Aquí hay una condición para aplicar esta regla, no lo puedo hacer siempre. ¿Cuál es la condición? ¿Quién me puede decir qué condición tiene para aplicar esta famosa regla de Laplace? O para calcular esta probabilidad. Yo lo dije, lo he mencionado dentro de la clase de hoy. He dicho entre medio de los análisis de la moneda, del dado, de la ruleta, está ahí inmerso. ¿Qué condición deben cumplir estos eventos o estos sucesos? ¿Qué característica tiene el dado, la moneda, la ruleta, en el caso de la ruleta? Y bueno, también hay que hacer la observación de la ruleta, que debe cumplir con la condición. Todos los resultados posibles deben tener la misma probabilidad. Muy bien, esa es la condición. Entonces, si yo lanzo un dado, dije que no esté cargado, ¿verdad? Es decir, al no estar cargado este dado, todos los números del 1 al 6 tienen la misma posibilidad de salir. Si yo lanzo la moneda que no está cargada, también siempre tengo la misma posibilidad o probabilidad, como dice ahí José,
de que salga cara o sello, o cara y cruz, no sé, según la moneda. Por lo tanto, esa es la condición. Esa es una condición súper importante que tienen que tener claridad, ¿ya? Porque ya cuando dice que está cargado, significa que tiene más probabilidad de salir un número que otro, o una cara que otra. Por lo tanto, está sujeto a no a esta condición de aleatoriedad, ¿ya? Muy bien, Marcelo. Esa es la condición a que puso Marcelo, justamente aquí. Todos los resultados posibles deben tener la misma probabilidad de salir, ¿ya? Muy bien. Y eso se define siempre. Cuando ustedes lo vieron por primera vez, está definido. No me imagino que como en octavo o antes, no lo recuerdo muy bien, deberían, dentro del concepto de probabilidad está inmerso esto. Todo lo que nosotros estamos viendo es porque tienen la misma posibilidad de salir. Estamos entonces, ahora aquí, hicimos un recuerdo de nuestros conocimientos previos, vamos a ir de lleno a nuestro problema planteado en la página 20. Ya, la primera actividad. Dice, se extrae una bolita al azar desde esta urna que contiene 10 bolitas, como se muestra en la imagen. Están numeradas, ¿ya? Para diferenciar una de la otra. Si se sabe que la bolita extraída tiene un número mayor que 3, ¿cuál es la probabilidad de que sea par? Lean bien, entiendan el problema. Dice, se extrae una bolita de esta urna y se sabe que esta bolita es mayor que 3, que la numeración es mayor que 3. Si se sabe eso, ¿cuál es la probabilidad de que sea par? ¿Qué podríamos hacer ahí al respecto? Este problema no es como el otro. Es así, no es como los anteriores que habíamos visto, así como, si saco una bolita, ¿cuál es la probabilidad de que salga par directamente? No. En este caso, hay otra información adicional a nuestro problema. Por lo tanto, nuestro espacio muestral cambia y nuestro cálculo de probabilidades cambia. Yo puedo sacar el espacio muestral directamente de este problema sin la necesidad de aplicar, por ejemplo, la fórmula que aparece en el texto de probabilidad condicionada. Aquí ya estamos aplicando un problema de probabilidad condicionada. Ahora, probabilidad condicionada. Lo dice. ¿Qué es lo que debo considerar siempre que voy a resolver un problema de probabilidades? Los sucesos que tengo. Entonces tengo el suceso A, extraer una bolita con número mayor que 3. Y el otro suceso B es extraer una bolita con un número par. Porque eso es lo que está inmerso en nuestro problema. ¿Ya? Siempre que resolvemos un problema necesitamos tener claridad en la información que nos da. Siempre. Por lo tanto, es importante hacer un registro de esto. Entonces yo digo, extraer una bolita con un número mayor que 3. ¿Cuáles son las bolitas que son mayores que 3? Tendría que ser el 4, el 5, 6, hasta el 10, ¿verdad? Primero tengo que tener claridad en eso. Segundo, B, extraer una bolita con número par. Ahí ya nos acota, ¿cierto? No son todos los números que están involucrados en nuestro cálculo. Entonces serían el 2, el 4, 6, 8, 10. Los números pares. Frente a eso, recién vamos a analizar cómo calcular nuestra probabilidad. Entonces yo puse acá abajo, ahora tenemos claramente el concepto de probabilidad condicionada. ¿Por qué? ¿Por qué lo puse? Ya puse ahí dados los datos que tenemos en el problema y el cálculo que debemos hacer. ¿A qué se refiere probabilidad condicionada, chicos? ¿Qué me puede decir por qué se llama así y en el problema planteado? ¿Qué significa condicionada? Que tiene alguna condición, ¿verdad? No sé si están hablando por el chat. No, nadie me está hablando por el chat. Cuando hablamos de una probabilidad condicionada, significa que hay una condición previa. Entonces, en este caso, antes de poner eso, tenemos que la condición aquí está, en esta parte del problema.
Ya, tenemos las 10 bolitas, bla, 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 ¿cierto? Pero se sabe, ¿qué se sabe de este experimento? Que al sacar esta bolita ya sabemos una cosa, que el número obtenido es mayor que 3. Esa es la condición. Sabemos que el número que se extrajo es mayor que 3. Y luego, a partir de esa condición, debo calcular la probabilidad de que sea par. Si sabemos que es mayor que 3, nuestro espacio muestral cambia. Por lo tanto, no voy a considerar las 10 bolitas. ¿Cuántas bolitas voy a tener que considerar en este caso? ¿Cuántas bolitas son mayores que 3? Tengo el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuántas tengo entonces? 7, ¿cierto? Le quito 3. Ya mi espacio muestral cambia. Ya dejo fuera el 3, el 2 y el 1, porque sabemos que no salió esos números. Y ahí viene la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que de estos números que tengo acá, el que escogí o el que se sacó sea par? De ahí hago el cálculo de probabilidad y ahí podría yo ocupar nuestra regla de Laplace. Así que aquel que ya tiene visualizado el resultado, escríbalo en su cuaderno para que lo verifique después con la respuesta que aparece aquí, ¿ya? Aquellos que ya van sacando sus conclusiones. Entonces, en su cuaderno, obviamente que deben registrar análisis de la actividad de la página 20, ¿ok? El problema lo pueden anotar después. Y anoten este concepto de probabilidad condicionada. Dice, se los voy a leer, ustedes lo deben anotar en su cuaderno. Necesito que lo dejen registrado, por favor. Dice, la probabilidad condicionada P, paréntesis, B, slash A, esa forma, esa simbología, se lee como probabilidad condicionada, ¿ya? Dice, es la probabilidad de que ocurra un suceso B, dado, el slash es como dado, que ocurrió A. ¿Cuál es la probabilidad de B, dado que ocurrió A? Y esto se calcula con la siguiente expresión. Esta expresión después la vamos a analizar mediante un diagrama, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B dado que, o que ocurra B dado que ocurrió A? Es la intersección de A con B, es decir, los elementos comunes que hay entre A y B, dado que ocurrió A. A sería la probabilidad de A en nuestros casos totales, nuestro espacio muestral, ¿ya? Como en toda fracción, esta parte de abajo, la del denominador, no puede ser igual a 0. ¿Anotaron la definición? Para pasar a la siguiente. Yo la estoy notando, profe. Perfecto. Anótenlo. Repito entonces, la probabilidad condicionada en un problema la podemos identificar frente a una situación que ya se conoce. Y esa es nuestra condición dada, ¿ya? Cuando dice dado que ocurrió un suceso, esa es la condición, porque ya sabemos que ocurrió algo, o ya tenemos un antecedente de algo. Y después, luego de ese antecedente, nosotros vamos a calcular la probabilidad que me pide. Y en este caso es que sabemos que la bolita que sacamos era mayor que 3, es decir, nuestro espacio muestral cambia a este. Este es mi espacio muestral, que salgan estas bolitas. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que salga par? Y ahí es fácil igual de analizar si yo anoto eso, ¿cierto? Este serían nuestros casos totales en el fondo. ¿Sí o no? A veces nuestras definiciones no nos dicen mucho si es que yo no entiendo el problema o la situación. Sin embargo, nunca está de más tener registrado como la parte simbólica, porque así cuando ustedes las ven en el texto lo pueden asociar inmediatamente. Y ahora vamos a ver a qué se refiere con esto.
por lo que aparece en esta definición. Probabilidad de A, y ese símbolo como la U al revés se llama intersección con B. Cuando A está intersectado con B, significa que estamos viendo elementos comunes entre A y B. ¿Ya? Ahora vamos a analizar cuál sería nuestro A, cuál sería nuestra B, de acuerdo a este problema. ¿Cuál sería la probabilidad de A, si lo pensamos? Lo habíamos notado anteriormente. Los mayores que 3, ¿verdad? Eran los números mayores que 3. Chiquillos, no olvidar que estamos trabajando con la actividad del texto. Página 20. Vamos a trabajar la página 20 y la 21. Entonces, para aquellos que están medio perdidos, pueden ir ahí directamente. Sigamos. Entonces, tenemos el problema ya planteado. Pusimos A, extraer una bolita mayor que 3, y B, una bolita par. Frente a eso, el texto hace el análisis de este mismo problema mediante un diagrama. Estos diagramas de Venn son las de intersección. Entonces, ¿a qué es lo que está referido acá? Los números, ¿cierto? Hoy el 3 quedó como corridito. El 1 y el 3 quedaron como afuera. ¿Por qué quedaron afuera? Primero, se está considerando los números que son del total de bolitas, los números pares mayores que 3. Como el 1 y el 3 son números impares, los dejo afuera. Ya los números pares 2, 4, 6, 8, 10. Y todos los números mayores que 3 son los que están aquí en este círculo celeste, por decirlo así, donde dice A. Y de estos mayores que 3, yo debo considerar los pares mayores que 3. Y esto que está entre los dos colores, entre ambos círculos A y B, ¿cierto? Tenemos una intersección, que es 6, 4, 8 y 10. ¿A qué se refiere con este 6, 8, 4, 10? Como dice aquí el análisis, son los casos favorables. Nuestro espacio muestral, los casos posibles, que aquí yo le puse casos totales o posibles, siempre tienen que tener en cuenta eso. Los casos posibles o los casos totales, perdón, se refiere a nuestro espacio muestral, lo que yo les mencioné hace un ratito atrás. Como ya me dice que esta bolita, la que se sacó, es mayor que 3, tengo que dejar afuera el 1, el 2 y el 3. Por lo tanto, solamente entra en juego estos números. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga par? ¿Cuántos pares tenemos aquí? El 4 es 1, el 6 es otro, el 8 y el 10. Tengo solo 4 números pares. Entonces, si yo quiero hacer el cálculo de cuál es la probabilidad de que salga par, ¿cuál sería? ¿Quién me puede dar esa respuesta? En el fondo, lo que pregunté yo es la pregunta B que aparece ahí. Calcula el cociente entre eso y eso. ¿Qué se obtiene? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par, es decir, B, dado que es mayor que 3? ¿Cuál sería el cálculo? ¿Quién me puede escribir ahí en la pizarra? En el chat, ¿quién me puede dar la respuesta de acuerdo al análisis que hicimos, chiquillos? Ahí hay uno. José Cortés dice 4 de 7. ¿Será verdad? Voy a ponerlo con rojito aquí porque todavía no estamos. ¿Será cierto? ¿Quién dice lo mismo que José? ¿Quién está de acuerdo con él? ¿O quién no entiende por qué sería 4 de 7? Escríbalo en el chat, abro el micrófono, ya estoy hablando mal. El micrófono, exprese su respuesta, no importa que esté malo. ¿Será 4 de 7? Yo voy a mostrar ahí mi pizarra. Voy a correr. ¿Será cierto esos 4 de 7 o no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número par? ¿Ve? Dijimos que era par. Dado que los números son mayores que 3. ¿Que la bolita que se extrajo es mayor que 3? Esa es la pregunta.
Aparte de José, ¿quién tiene claridad en la respuesta? ¿O todavía no lo entiende? ¿Nadie más? Levante la manito. Necesito que estén atentos. ¿Quiénes entendieron el problema? Lucas dice que está bien. Víctor dice que no entendió el problema. ¿Quién más no entendió el problema? Yo, profesora. Álvaro no lo entendió. Bien, ya pues tienes que decirme. La Javiera Toro tampoco. ¿Quién más? Necesito saber quiénes no han entendido porque ahí lo volvemos a explicar. José Marcelo, ¿usted no lo entendió o qué? ¿Me dio la respuesta y todavía no lo entiende? No me equivoqué. Creí que era para la contraria. Ya. No, ¿quiénes no lo han entendido? Yo levanté la manito. La Javiera Toro, Álvaro, Víctor. ¿Quién más? ¿Quién más tiene problemas? Los demás que no levantaron la mano lo entendieron entonces. Gretel. ¿Quién más? La Catalina Mora, la Sofía, el Alonso. ¿Ustedes sí Sí, entendió. Ya. La Lynn levantó la manito. El Cristóbal Urrutia también. Ya. La Sofía entendió. Ay, las últimas manitos se me confundieron. Entonces, repito la idea. Tenemos una caja, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra cajita? Aquí. En este mismo vamos a hacerlo. Nuestro problema dice, tenemos una urna con 10 bolitas y se extrae una al azar. ¿Sí? Pero se sabe que la bolita que se extrajo la vamos a atrapar, pero se sabe que es mayor que 3. Al saber que es mayor que 3, nuestro espacio muestral, nuestros casos totales o nuestros casos posibles disminuyen. Ya no son las 10 bolitas, son menos, porque sabemos que son en una mayor que 3. Es decir, podría ser el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Cualquiera de esas. Nuestro espacio muestral se reduce, se acota un poquito con esa primera información. Porque nos dicen, la que sacamos, la que se extrajo, es mayor que 3. Por lo tanto, no puede ser 3, ni 2, ni 1. ¿Ya? Eso es lo primero. Por lo tanto, nuestros casos posibles son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 números. Y aquí viene el 7 que está acá abajo. Nuestros casos totales son 7. Así que vamos bien. Vamos bien, José. ¿Y quién más dijo? El Lucas. Estaba bien. Luego, hacemos la pregunta. Si sabemos que es mayor que 3, ¿cuál es la probabilidad de que sea par? Yo veo de estos números, ¿cuántos son pares? No puedo contar el 2 como par porque el 2 no está dentro de esta bolita. El 2 quedó adentro. Sí o sí sabemos que el 1, el 2 y el 3 quedó adentro. Pero de los que están aquí, tengo que ver cuántos pares tengo. Tengo 1, 2, 3 y 4 números pares. Por lo tanto, esos son los casos favorables. Tengo 4 casos favorables de un total de 7. Es decir, y ahí estaría lista la respuesta. Ahora, en el texto aparece el análisis que se hace de acuerdo al diagrama de Venn, que es ese diagrama donde ve donde calzan las dos cosas juntas, que sea un número mayor que 3 y que sea par. Mayor que 3, par, tenemos los 4 que aparecen en nuestro diagrama, que lo voy a mostrar aquí, el 6, 4 y el 10. Pero debo considerar los casos totales, que son estos que están acá. Todos los mayores que 3. Todos los mayores que 3 son estos. El 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10. Pero solamente tomo los pares. ¿Ya? Y ese es mi espacio muestral. Entonces, A intersectado con B es esto que está aquí, al medio. Los casos favorables, en el fondo. 2, 4. 4 casos favorables. Y partido por A, porque esa era nuestra definición de probabilidad total. Probabilidad condicionada era partido por probabilidad de A, por nuestros casos totales, que nos quedó ahora reducido. ¿Ya? Entonces, ustedes deben anotar en su cuaderno el análisis, ¿cierto?, que hicimos y la respuesta.
¿Cuál es el cociente entre eso y eso? Esa es la respuesta, la que está aquí. Pero para eso lo tuvimos que analizar, lo tuvimos que entender. Registran, tomen nota de lo que dijimos recién. Por eso es que es importante, de acuerdo a lo que yo voy mencionando, ustedes ir anotando. Y después, esta es la respuesta de nuestra actividad 1, letra B. La definición que está en el libro de esta probabilidad condicionada decía que era la probabilidad de A intersectado con B, es decir, los casos favorables que cumplan las dos condiciones, mayor que 3 y par. Y la probabilidad de A eran los casos totales. Ahí viene el 4 séptimos. Ya, espero que le haya quedado un poquito más claro. Los chicos que levantaron la mano y que no lo entendieron, quedó un poquito más claro ahora cuando no se compliquen con esta parte todavía, sino que esto, que ustedes hayan entendido por qué es un 4 y por qué el 7, de dónde venían, cuál fue mi espacio muestral, cuáles fueron los casos favorables. ¿Ya? Si eso lo entendieron, entonces estamos ok. Si esto los complica, todavía no lo tomen mucho en cuenta. Lo importante es analizar bien un problema y llegar a la solución de acuerdo a eso. ¿Ok? Así que registren sus apuntes, no es necesario que anoten todo porque está en el texto del estudiante y ustedes, lo que sí me interesa es que cuando vayan a estudiar o hacer los ejercicios tengan claridad que todo está en el texto, pero las explicaciones y todo lo demás está aquí, pues en la clase. ¿Ya? Así que espero que hayan quedado un poquito más claro. Yair necesita esta última diapositiva o- o- ¿Ya lo anotaron todito? Nos quedan 5 minutitos a nuestra clase. Vamos a la actividad 1. Oh, no, me fui lento, la verdad. Fui muy lenta. No importa. Vamos a ver la actividad número 2. No la vamos a realizar, pero sí la vamos a dejar presentada para que la próxima clase la resolvamos. Y en la actividad número 2 estamos involucrando, aparte de de la probabilidad condicionada, estamos involucrando otros conceptos adicionales que los vamos a ver la próxima semana, que son importantes registrar. ¿Ya? Entonces, ¿estamos listos? Ay, aquí puse toda la respuesta. ¿Cuáles son los casos favorables? Se me olvidó mostrar esto. Casos favorables, casos totales, y ahí está nuestra respuesta. ¿Ya? Ya, ahí dice, ay, ¿cuál es la respuesta a nuestro problema? Esta es la respuesta a nuestro problema. 4 séptimos. Aquí yo lo dejé como escrito en palabras, pero no me gustan mucho las palabras. Es mejor entenderlo. Y ahí lo puse. Casos favorables son los pares mayores que 3 y los casos totales son los mayores que 3. Eso que está escrito aquí en palabras es lo que resume el diagrama de Venn en el fondo. ¿Ya? Y es lo que está escrito acá. Casos favorables son 4 en total, 4 números, partido por los totales o posibles. Ya, análisis de la página, de la actividad de esta misma página. Puse página 2021 porque termina en la 21, ¿ya? Dice, se extrae al azar 2 cartas de una baraja española. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes? Siempre en el texto no aparece cuáles son las cartas o la baraja española, no es naipe español. Yo lo puse ahí para que no, para que sepan a qué tipo de naipe se refiere. ¿Ya? ¿Y por qué necesitamos saber qué tipos de naipe se refiere? Es porque tenemos que tener claridad cuál es nuestro espacio muestral, cuántas cartas en total tenemos. Y después ver la probabilidad de obtener 2 reyes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la baraja española? Es aquella que tiene el oro, la espada, el basto, la copa. Esos 4 pintas.
o 4 palos, a veces se le llama palos también. ¿Ya? ¿Y cuántos naipes en total tiene esta baraja? ¿Cuántos son? ¿Cuántos naipes? Aquí, cuando yo voy a hacer este cálculo, chiquillos, ¿qué hora es? 9:29, me queda un minuto. Cuando yo voy a hacer este cálculo, fíjense que aquí no hay una condición. Me está diciendo cuál. Si yo tengo una baraja y saco 2, 1 y 2 al azar, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes en esa extracción? No hay una condición dada. Sin embargo, también tenemos que poner atención las situaciones, 2 situaciones que se presentan. Entonces, primero, tenemos 2 casos. Que yo saque estas cartas con reposición, es decir, saco una y veo cuál es, la repongo, la revuelvo y saco otra. Y ahí tengo la segunda. Y el otro caso es que no la repongo, sin reposición, es decir, saco una primero, la guardo, saco la otra y tengo las 2 en mi mano. Por lo tanto, en este diagrama de árbol, en este caso, tengo presentadas 2 situaciones. Frente a ese análisis, ¿cierto?, de estos diagramas, la respuesta que voy a obtener son diferentes. Si yo la repongo, tengo una respuesta, y si yo no la repongo, tengo otra respuesta. Esto lo vamos a analizar en la clase siguiente del día miércoles próximo. Por lo tanto, ¿qué les voy a pedir, chiquillos? Que en su casa, tarea para la casa, analizar el problema que vimos. Leer la actividad 2 y vean si entienden la situación para llegar a la respuesta. La respuesta la vamos a dar en la próxima clase. Si alguien ya tiene claridad de cómo responderla, maravilloso, hágalo. Pero si no, no se preocupe porque lo vamos a hacer juntos. Yo necesito que, sí, antes de llegar a la clase, usted haya leído estas 2 páginas, la 20 y la 21, incluida la actividad 3. Léala. Si dice, es chino para mí, no me importa, léala. Lea la información que está ahí, lea lo que dice acá, léalo. Llegue con una lectura previa a la clase. Porque a partir de esa lectura, chiquillos, me es más fácil que ustedes entren a los conceptos que vamos a trabajar en la clase. ¿Ya? Allá. Entonces, como ya estamos en la hora, vamos a despedir nuestra clase de hoy. ¿Queda clarita cuál es la tarea? ¿Ya? Leer páginas 20 y 21, analizar el problema que vimos hoy, voy a detener nuestra grabación. Y clase siguiente vamos a terminar